noche para todos. Agradecidos con el Señor y agradecidos por poder estar acá nuevamente. Seguimos hoy con nuestra jornada del Limna. Y les quiero decir que vamos más o menos en la mitad de la jornada. Es una jornada que nos da más o menos 5 enseñanzas. Toca 5 temas, 5 aspectos muy importantes para la vida de nosotros como creyentes. De manera que hoy vamos a seguir caminando con el pueblo de Israel y aprendiendo lo que Dios quiso que ellos aprendieran y que Dios quiere que aprendamos nosotros. Les reitero que por muchos años le pregunté al Señor, ¿qué sería un pensum? ¿Cuál sería el programa de estudio que debería tener un cristiano? Y pues hay tantos pensum creados por hombres. Y al final, sencillamente, el pensum está escrito y está totalmente documentado. Y es a través de las jornadas que el pueblo de Israel tuvo desde la tierra de Egipto hasta la tierra de promesa. 40 años Dios enseñando cosas poderosísimas y formando el carácter de Cristo en ellos para que pudieran realmente disfrutar y poseer la tierra que Él les había dado como promesa. De manera que vamos a seguir trabajando en esta jornada y vamos a orar como siempre lo hacemos y debemos hacerlo. Recuerden que nosotros necesitamos del amor del Espíritu Santo, del poder de Él. Quiero recordarles que nuestra vida diaria debe ser un día, cada día debe ser un día en que nosotros lo estamos caminando en obras de fe, no en obras buenas, sino en obras de fe, mucho menos en obras malas, en obras de fe. Una obra es una obra de fe cuando se hace, primero, confiando en Dios y en su palabra, y 2, cuando buscamos la gracia de Dios que nos dé el poder para obedecer lo que Él nos esté mostrando. Eso es una obra de fe. El Espíritu Santo tiene el poder de cumplir toda obra de fe en nosotros y todo propósito de bondad. Entonces no basta con proponerse algo bueno. Tienes que buscar la gracia del Señor, el poder del Espíritu Santo. Si tú haces algo confiando o basado en la confianza que tienes en la palabra de Dios, en lo que Él te ha dicho y te ha mostrado que debes hacer, y estás buscando, estás esforzándote en la gracia de Dios, entonces esa obra será una obra de fe. Dios desea que seamos nosotros, sus hijos, hombres y mujeres, que nuestro día a día, lo estamos llenando con obras de fe, o sea, creyendo a Él y también esforzándonos en buscar el amor de Él que nos da el poder para hacer las cosas. Esa es una obra de Él. De modo que es importante cada noche preguntarse, ¿hoy anduve en obras de fe o anduve simplemente en obras? ¿Anduve simplemente en obras buenas, sin buscar el poder de Dios, sin mirar a la gracia de Dios? ¿O simplemente anduve en obras malas? ¿En qué anduve hoy? ¿Cuál fue mi día hoy? A Dios le agradamos confiando en Él. A Dios le agradamos andando en obras de fe, creyendo a su palabra y buscando su gracia. ¿Qué es la gracia? El amor de Dios que actúa en nosotros. El amor de Dios no es un amor simplemente de palabras, de decir cosas o muy bonitas o muy extraordinarias. No, el amor de Dios consiste en un amor en el que Él da evidencias de ese amor en nosotros. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que su poder, el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios sea con nosotros en esta noche. Pidámosle al Espíritu Santo que sea el sentado con cada uno de nosotros para escuchar. Que el Espíritu Santo sea el que nos muestre qué palabras de las que oímos proceden de la boca, del corazón de Dios y las imprima en nuestro espíritu. De eso se trata nuestra oración esta noche. Padre bueno, grande, deseamos en esta noche presentados aquí delante de ti, oh Dios, como sacrificio vivo, presentamos nuestro cuerpo, oh Dios, como un sacrificio con propósito de reino, con un sacrificio que tiene el sabor de ser agradable indudablemente a ti, Señor amado. De esa manera nos presentamos ante ti, declaramos consagrado nuestra vida y este tiempo. Y estamos pidiéndote, Padre de Gloria, en el nombre de Jesucristo, que el poder de tu Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros hoy.
Damos gracias, Padre bueno, porque solo en tu poder podemos hacer de este tiempo, de esta enseñanza, de sentarse a escuchar a tus pies, podemos hacer lo que sea una obra buena, una obra de fe, una obra que te agrada, Señor, y damos gracias por ello. Sabemos que tú prometiste en el Salmo 103 que saciarías de bien los anhelos de nuestro corazón expresados con nuestra boca en oración delante de ti. De modo que sabemos y recibimos el amén tuyo y recibimos esa abundancia de bien con que satisfaces en esta noche nuestro anhelo de que el Espíritu Santo nos acompañe a oír, nos ayude a oír y sea el quien imprima en nuestro espíritu lo que procede de tu boca para cada uno de nosotros. Bendito seas por ello, Señor. Gracias por la enseñanza que tienes hoy, el tema que tienes hoy. Gracias por alumbrar, Santo Espíritu, los ojos del hombre interior y gracias también por abrir nuestros oídos, los oídos espirituales. Padre de gloria, abre también nuestros ojos, que veamos en el Espíritu lo que tú estás queriendo decirnos y agradecemos. Recibimos el amén que de ti procede a nuestro anhelo, a nuestra petición y sabemos que lo que tú ordenas existe, lo que tú quieres es hecho. Sabemos que tú moras en el cielo, amado Dios, y que lo que has querido tú has hecho, Señor. Sea hoy tu deseo darnos luz, entendimiento, sea tu deseo hoy que nos apropiemos de lo que entendemos, sea tu deseo hoy, Señor, exponer, ampliar, abrir tu palabra para que podamos ver el plano total de lo que te propones con cada uno de nosotros. Bendito seas por ello, Señor. Recibimos en nuestro espíritu el amén tuyo a nuestra oración, a nuestro anhelo, y te damos gracias por ello. Santo Espíritu de Dios, henos aquí, dispuestos también delante de ti. Gracias, Señor. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, oh Dios. Nosotros en la jornada del himna, en el capítulo anterior, vimos que el himna traduce blancura. Y esa blancura realmente es producida por el perdón y por la reconciliación que nosotros hemos de tener con el Señor a través de Jesucristo. Himna entonces traduce blancura. Blancura, el blanco tiene no solo el sentido de santidad, de pureza, de limpieza. El blanco también es un color que significa conquista. O sea que cuando Dios logra blanquear totalmente nuestro espíritu, nuestra vida, realmente lo que ha logrado es conquistarnos. Y al conquistarnos nosotros también le hemos conquistado a Él, le hemos ganado a Él. De manera que es bien interesante que esta jornada se llame blancura. En la primera lección, hoy vamos a ver la segunda y la tercera lecciones que se encuentran en esta jornada. En la primera lección de esta jornada encontramos que si nosotros deseamos presentarle a Dios de manera voluntaria un voto especial o una ofrenda, o cuando nosotros le presentamos ofrenda, cuando celebramos las festividades del Señor, Dios establece que cuando presentemos esas ofrendas no podemos presentar lo que queramos. Él establece claramente qué es lo que quiere que le presentemos. Y Dios establece en Limna cómo hemos de presentarle esas ofrendas a Él cuando hayamos entrado a la tierra de promesa. O sea, Limna, cuando están en Limna, llevan 14, 15 meses de haber salido de Egipto. No han llegado ni al año y medio después de haber salido de Egipto. O sea que ellos en Limna se encuentran a 39 años prácticamente de poder entrar a Egipto, de poder entrar a la tierra de promesa, perdón. Y Dios les está diciendo cómo presentar las ofrendas en la tierra de promesa, cuando entren a la tierra prometida. O sea que Él está dándoles enseñanzas anticipadas 38 años. Entonces, vamos a revisar de qué se trata lo que Él está diciendo. En esta segunda lección vamos a ver lo que es la preeminencia de Cristo. Y dice nuestro texto, vimos que a veces nuestro problema es la incredulidad, otras veces es la presunción. Recuerden que estos dos elementos terribles en el carácter de ellos y en el nuestro fueron manifestados en las dos jornadas anteriores, que fueron la jornada de Ritma y la jornada de Rimón Pérez.
En Rimón Pérez, ellos pudieron ver cuánta presunción había, cuánta confianza había en el poder propio, en el poder de sí mismos. Podemos decirlo, en el poder de la carne. Ellos presumían que tenían el poder. Y recuerden que en Rimón Pérez, el Señor, después de haberlos maldecido porque no quisieron entrar a tomar posesión de la tierra prometida, después de que enviaron 12 espías y les trajeron evidencias de cuán rica era la tierra que iban a poseer, tan pronto Dios los maldice, ellos dicen, no, 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 nosotros sí decidimos, ahora sí vamos a entrar a poseer la tierra. Y el Señor les dice, no entren, porque no vayan, porque yo no voy a estar con ustedes. Allá hay gigantes que los van a atacar. Pero ellos dicen, no, nosotros vamos, y fueron derrotados completamente. De modo que en Rimón Pérez ellos mostraron una gran confianza en su propia fuerza, carne, no en el poder de Dios. Pero luego vemos que en Ritma ellos mostraron toda su incredulidad cuando llegaron los espías, dos de los espías dieron un buen informe, que fueron Josué y Caleb. Los otros 10 dieron un terrible informe, pésimo, que contaminó a todo Israel, y ellos por eso decidieron no entrar a poseer la tierra prometida. Entonces mostraron incredulidad. De modo que en esas 2 jornadas Dios nos pinta con plastilina, así llamo yo esas gráficas que Dios nos da, nos pinta con plastilina cómo se da la incredulidad y qué repercusiones tiene tan terribles, y cómo se da la confianza en sí mismo, o sea, la presunción en uno mismo. Sacamos como enseñanza de esto que si nosotros no confiamos en Dios, Él se irrita con nosotros. O sea, ¿quieres enojar a Dios contigo? Es fácil, no confíes en Él. Igualmente encontramos que si queremos ser derrotados, pues simplemente Dios nos diría, camina en tu presunción y tienes la derrota asegurada. Entonces, vimos que en la primera lección que encontramos en Limna, el Señor dice que si nosotros vamos a presentarle alguna ofrenda cuando entremos en la tierra prometida, y entrar en la tierra prometida es entrar en Cristo, o sea, cuando tú hiciste esa oración de fe en la cual aceptaste a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, como el Señor que te rescató y te compró, cuando tú haces esa oración, entonces tú entraste en Cristo y Cristo entró en ti. O sea, tú entraste a la tierra prometida. Ahora la cuestión es que estando ahora en la tierra prometida, Dios necesita sacar lo que no es de Cristo que está dentro de ti. Ahí está el trabajo que Dios se propone hacer con nosotros, y por eso es la razón de todas estas enseñanzas. O sea, aunque tú estás en Cristo y Cristo está en ti se ha de dar la incredulidad y en ti se ha de dar la presunción, a menos que ya hayas sabido cómo librarte de esos 2 elementos, de lo que es la incredulidad y lo que es la presunción. Entonces el Señor dice, cuando ustedes ingresen a la tierra, entren a la tierra que yo les prometí, si van a ofrecerme una ofrenda voluntaria o quieren hacer un voto especial o van a celebrar sus festividades, la ofrenda que me han de presentar debe ser una ofrenda conforme a lo que yo les voy a mostrar, les voy a pedir. Y entonces Él muestra que podemos darle como ofrenda a Él o como voto especial o en las celebraciones de las festividades con Él. Podemos ofrecerle o un cordero o un carnero o un novillo. Sabemos que ellos van en tamaño del cordero a un mayor tamaño que hay en el carnero, es un cabro macho, y hay pues, lógicamente un mayor tamaño en un novillo, en un buey. De manera que Dios nos muestra que hay como 3 etapas de profundidad en esa relación con Dios y de nuestro conocimiento de Cristo. Pero el Señor dice que además de que le podemos ofrecer uno de esos animales como sacrificio en esa ofrenda voluntaria o voto especial o en las festividades, Dios nos dice que ese animal que va como sacrificio o ofrenda debe ir acompañado por una cierta cantidad de flor de harina, ¿cierto? Que se amasa con aceite. Y vimos que la flor de harina es la harina de un grano que se muele, pero es una harina a la cual se le extrajo toda la cascarilla que tenía. La cascarilla es esa envoltura que envuelve al grano. Es una envoltura normalmente dura, aunque es delgada, es dura. Y esa cascarilla lo que tipifica es el ego, nuestra vieja naturaleza, las tinieblas mismas, el viejo hombre que ha tenido, dijéramos,
totalmente cautiva, encerrada el alma nuestra. De manera que Cristo, al ir a la cruz, Él es partido por nuestra maldad, su cuerpo es partido por nuestra maldad, su alma es partida por nuestra maldad, y es partido a lo máximo. O sea, si nosotros tomamos un grano y lo partimos en 2, y luego lo partimos en 4, y luego en 8, y los 8 volvemos 16, y seguimos partiendo cada vez en partículas más pequeñas, pues llega el momento en que lo que tenemos y vemos es harina. O sea que una molienda, un moler a lo máximo es realmente partir a lo máximo. Jesús fue molido, pero en Jesús no hubo egoísmo, en Jesús no hubo esa naturaleza del viejo hombre, en Jesús no había esa dureza que es la que produce incredulidad y es la que produce presunción en el poder de sí mismo. En Jesús no hubo eso, Él estaba limpio totalmente de esas cosas. Entonces Dios dice, si ustedes me van a presentar una ofrenda, me presentan o un cordero, o un carnero, o un novillo, pero debe ir acompañado, además, de flor de harina, y Él determina en qué cantidades, amasada con aceite. Entonces la flor de harina, vemos que es Cristo molido, partido, su cuerpo partido a lo sumo en la cruz, y Él es amasado con aceite. El aceite es una tipología del Espíritu Santo. O sea, Jesús es el ungido de Dios, y Él fue ungido en todo momento. De manera que Él está mezclado absolutamente con el Espíritu Santo, amalgamado con el Espíritu Santo. Y ese pan hecho con flor de harina, amasado con el aceite, debería también echarse sobre él una cantidad de vino igual a la cantidad de aceite. El vino es el darse, es el derramar su vida en rescate por nosotros, con alegría, de una manera generosa. De manera que Jesús es eso. Jesús es ese cordero o ese carnero o ese novillo, ¿cierto? Que fue molido, en el cual no hay ninguna dureza, ningún egoísmo, no hay ninguna tiniebla que vaya a producir incredulidad o que vaya a producir presunción en el poder de sí mismo. Y además, Él se dio libremente, se derramó su vida en rescate por todos nosotros. O sea, todos esos elementos en conjunto están tipificando a Cristo y están mostrando algún aspecto de Cristo. Ahora, esas ofrendas que se presentaban de esa manera al Señor, o por un voto especial, o por una ofrenda, o para celebrar las fiestas de Él, esas ofrendas, parte se las comía el sacerdote, otra parte le era dada al oferente. O sea, si tú hubieras ido a hacer esa ofrenda, parte de esa ofrenda se te daba a ti, se te daba parte del cordero para que lo asaras y lo comieras, se te daba parte del pan amasado con aceite y con vino. O sea que en esas ofrendas, al nosotros comer de ellas, estamos indicando, aceptando que vamos a ser constituidos por esa comida. Esa comida es Cristo, vamos a ser constituidos por Cristo. Cristo va a ser nuestra constitución. Si yo estoy comiendo una carne en la cual no hay pecado, si yo estoy comiendo un pan en el cual no hay nada de egoísmo que dé lugar a la incredulidad ni a la presunción del poder en sí mismo, pues voy a ser formado de lo mismo. O sea, tendré la misma sustancia de lo que estoy comiendo, tendré la misma sustancia de Jesús. Jesús va a ser el componente realmente de mi vida y de mi fuerza espiritual, de mi ser espiritual. Eso es muy hermoso. Pensar que nosotros podemos comer de Cristo en ese pan, podemos comer del Espíritu Santo. Esto parece algo que es como loco, diríamos. Para muchos sonaría, ¿qué es esto? ¿Que yo puedo comer del Espíritu Santo? Sí, Jesús fue el ungido. Él fue amalgamado con el Espíritu Santo, con aceite. Y cuando tú comes de él en ese pan amalgamado de esa manera con el aceite, tú estás comiendo también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también se va a constituir en tu esencia, en lo que tú eres, estará hasta en la médula de tu propio ser, en cada célula. De manera que es bien hermoso pensar eso. O sea, somos transformados. Es como si Dios dijera, óyeme, ustedes acaban de venir de 2 jornadas, una en la que no tuvieron fe, incredulidad total en mí, y 2, una jornada en que presumieron que su poder les podía dar la victoria ante los gigantes. Vienen de allá, pero cuando ustedes entren en la tierra de promesa, cuando ustedes entren en Cristo y Cristo entre en ustedes, ¿cierto? Ustedes deben saber que la única manera en que van a ser libres de la incredulidad y de la presunción es comiendo
esa ofrenda que les digo que ofrezcan. Ofrezcan a mi hijo delante de mí, ofrézcanmelo como su ofrenda. Yo se la di a ustedes para que me la ofrezcan. Y Jesús nos dijo, tomad, comed, este pan es mi cuerpo que fue partido por vosotros. O sea, él mismo nos dice, coman de este pan que soy yo. Soy un pan ungido. Yo soy el pan que viene del cielo. Yo soy el pan que vino para dar vida a la tierra. Yo quiero ser la constitución de ustedes mismos. Yo quiero que ustedes sean como yo. Porque el propósito del Padre Celestial es tener muchos hijos que seamos hechos a imagen y semejanza de Cristo. Y para eso vamos a tener como comida a Cristo mismo con este entendimiento. Eso es muy poderoso. Entonces, ¿cómo ser libre de la incredulidad, pastor? Pastor, ¿cómo voy a ser libre de la presunción, de la confianza en el poder que tengo en mí mismo? Confianza en mi disciplina, confianza en mi fuerza de voluntad, disciplina en cumplir mis propósitos. ¿Cómo salgo? Soy libre de esa confianza en mí mismo y a cambio pongo mi confianza en el poder de Dios, busco la gracia de Dios. Y la respuesta es, come de Cristo, entiende lo que Cristo es y entiende lo que Cristo quiere hacer por ti. Entonces, cuando entendemos esto, decimos, bueno, vamos para ello. Qué bueno, lo he entendido. Entonces tengo que Dios mismo es quien me está dando la liberación, cómo ser libre de incredulidad y de presunción. Por eso la palabra nos dice que conoceremos la verdad. La verdad es Cristo. Conoce a Cristo y Él te libertará. Conocerás la verdad y te hará libre. Jesús es el que te hará libre. Y estamos viendo cómo por fe y creyendo en el poder de Dios para hacer lo que Él nos ha dicho, nosotros podemos ser libres de aquello que fue algo muy feo y algo con consecuencias muy feas para el pueblo de Israel, como fueron la incredulidad y la confianza en el poder de sí mismo. Esa fue la primera gran lección, ¿cierto? Poderosa. Y creo que todos quedamos como, wow, no lo habíamos visto así. Bueno, vamos con la segunda lección que hay en esta jornada. Y les quiero decir que nos faltan 2 lecciones más, pero hoy vamos a ver la segunda y la tercera. Vamos a leer nuestro texto. Dice, vimos que a veces nuestro problema es la incredulidad, ¿cierto? Allá está, Ritma. Otras veces es la presunción, Rimón Pérez. Pero también tendremos problemas con la ignorancia. Tercer problema, la ignorancia. Bien interesante, ¿no? O sea, escuchen, Dios está hablando de cómo combatir la incredulidad. Eso está en todos nosotros porque venimos de allá, de ser incrédulos por años, de no confiar en Dios y en su poder. Y venimos de qué? Venimos de presunción, de confiar en el poder de la carne, no en el poder de Dios. Ahora viene un tercer elemento bien terrible que puede estar en nosotros y es la ignorancia. Entonces, vamos a ver cómo es que Dios va a tratar o nos va a enseñar a tratar este problema. Dios nos va a enseñar cómo tratar este último caso, el de la ignorancia, en Números 15, del verso 17 al 31. Tú ya tienes el texto sobre el cual vamos a trabajar. 17, de Números 15. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, bien interesante, ¿no? Es el que nos lleva. Estamos rendidos a él y él lo va a hacer. No estamos diciendo, yo voy a ir, y él nos lleva. Cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo llevo, es decir, cuando empecéis a disfrutar de Cristo, recuerda que la tierra prometida para nosotros es Cristo. No que cuando nosotros recibimos al Señor y el Señor nos recibe, hemos entrado y ahora tenemos que empezar a ser limpiados, a buscar la blancura, eliminando todas esas tinieblas que estamos aquí viendo. 1, incredulidad. 2, presunción en el poder de sí mismo. Y ahora 3, la ignorancia. Cuando comencéis a comer del pan de la tierra, él está hablando, recuerde, o sea, cuando empieces a comer de Cristo, la persona es nueva en la vida espiritual, pero ya está comiendo y disfrutando de Cristo. ¿Y qué le dice el Señor? Ofreceréis ofrenda a Jehová. Esta ofrenda es diferente a la que nos estaba hablando arriba de cómo ser libres de incredulidad y de presunción en el poder de uno mismo. Esta ofrenda tiene que ver con la ignorancia. No te pierdas del tema, ¿ok? Ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así se llama, ofrenda de la era. Una era es un sembrado, es una tierra a la que se le ha sembrado semillas, se llama una era. Entonces dice acá, ofreceréis una torta en ofrenda como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. ¿Qué quiere decir esto?
Dios quiere enseñarnos es sobre la ignorancia. Y vuelve a hablar es ¿de qué? Vuelve a hablar de una ofrenda. Ofrendas que partes son para Dios, partes son para el sacerdote y partes son para el oferente, o sea, nosotros. Son alimentos. Cristo siempre se está presentando como alimentos. Ustedes ven en todo este tipo de ofrendas y sacrificios. O sea, nuevamente, somos lo que comemos. Si yo como de Cristo con la fe de lo que Él es, pues yo estaré entonces siendo transformado por Él. Él se volverá en un componente real de mi vida espiritual. Dios nos dice aquí que Cristo murió y resucitó, volvió a vivir para ser Señor de los muertos y de los que viven. Ojo, para ser Señor, o sea, Señor significa dueño, para ser dueño de los muertos y de los que viven. ¿Y por qué le pertenecemos a Él? Porque Él pagó un precio para rescatarnos de la esclavitud al pecado, o sea, a la maldad y a la muerte eterna. Éramos esclavos de la maldad y de la muerte eterna. Jesús pagó un precio por nosotros, nos rescató dando su sangre, su vida en rescate por nosotros. Si Él es quien nos rescató, entonces le pertenecemos a Él. Ahora, no le pertenecemos en contra de nuestra voluntad. Él espera que nosotros, como respuesta a lo que Él ha hecho, de cambiar nuestra eternidad, la eternidad a la que estábamos destinados antes de que Él nos rescatara era que nuestra alma viviera eternamente en el infierno, eternamente, sin ninguna esperanza de nunca jamás volver a acercarnos a Dios. Esa es la muerte eterna, tiene que ver con el alma del ser humano. Y Jesús vino a rescatarnos de esa muerte eterna y de la corrupción, de la maldad, que es la que provoca que vayamos a muerte eterna. Él vino a rescatarnos de eso, por lo tanto, Él nos compró, Él es el dueño, Él es el Señor. Y a veces nosotros no tenemos claro ese concepto. A Él le pertenecemos. Él nos compró, ¿y para qué? Con propósito de reino. Pero dentro de ese propósito de reino es que Él tenga la preeminencia para ser el primero sobre todas las cosas en nuestra vida. No simplemente es que le pertenezco, sino que además de que le pertenezco, Él quiere que yo le dé la preeminencia a Él. El primer lugar está en Él. Eso lo está enseñando Él en forma gradual. Si ustedes ven allá cuando recién salieron de Egipto, ¿cierto? Encontramos que una de las jornadas era precisamente que iban a pasar por cerca a los hijos de Esaú. Eran primos de todos ellos, del pueblo de Israel. Pero Dios les advirtió que ellos se convertirían en sus enemigos si pasaban de manera incorrecta por el territorio de sus primos. Y entonces Dios lo que estaba enseñando, que está en el Nuevo Testamento, es que cuando nosotros entramos a nuestra relación con el Señor Jesucristo, entramos a la tierra de promesa, vemos que muchos de nuestros familiares se convertían en enemigos nuestros por nuestra nueva creencia en el Señor, por haber dejado creencias del mundo y haber entrado a creer en Jesucristo como el Salvador nuestro. Y entonces el Señor dijo que Él no había venido a traer paz, sino a traer espada. La espada indica que hace separación, separa. Cuando usted tiene la torta de un cumpleaños delante de usted, usted con el cuchillo con el que va a partir la torta, ¿cierto? Es una pequeña espada, usted separa la porción que le va a dar a cada uno de sus invitados. La espada de doble filo es un arma que también significa separación. Entonces Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada sobre la tierra. Dice, y él dijo, se pondrá entonces hija contra suegra, hermano contra hermano, ¿cierto? Hijos contra padres, padres contra hijos. Y él dijo, si vosotros no aborrecéis esos afectos naturales y les aman más que a mí, ustedes no serán dignos de seguirme a mí. O sea, el Señor estaba diciendo desde allá que una de las cosas que Él necesita hacer en el carácter nuestro es que nosotros le demos la preeminencia a Él, que nosotros le demos la prioridad a sus demandas, aún sobre sus afectos, que son afectos naturales muy fuertes. Aquí estamos viendo lo mismo. O sea, Él está diciendo sencillamente que le pertenecemos y le pertenecemos dándole la preeminencia, o sea, el primer lugar, la prioridad es Él para nosotros, debe ser para nosotros.
Recuerden que estamos hablando de la ignorancia, de cómo ser libres de la ignorancia. No lo pierdas de vista. Entonces, una vez que venimos a Cristo y somos comprados, perdonados y blanqueados, entonces nuestra prioridad ha de ser Cristo. Lo primero que amasemos tiene que ser dado al Señor. Y están empezando a ver dónde está esa preeminencia, esa prioridad. Él está, ¿quieren ser libres de la ignorancia? Denme la primera prioridad a mí. ¿Qué es lo primero que ustedes deberían comer? Está diciendo él. Coman de mí. Yo quiero ser libre de la ignorancia. Ahora, todo lo que Dios desea, lo que desea en términos generales para todo ser humano, ya está escrito. La ley está escrita. Es como la constitución de los países, ya está escrita. En Colombia usted va a una librería y puede decir, señor, necesito que me venda un libro sobre la constitución de Colombia. Usted va a Estados Unidos y también puede ir y comprar un libro sobre la constitución de los Estados Unidos. En cualquier país, las constituciones están escritas. Ahora, si tú las ignoras es porque nunca le pusiste interés en ir y buscarlas y leerlas, al menos la de tu país. Y esta es una pregunta que debemos hacernos, ¿no? Por ejemplo, eres colombiano. Si eres colombiano, ¿has leído la Constitución de Colombia? Así sea por pura información. ¿Has leído la Constitución de Estados Unidos si vives allá? ¿Has leído la Constitución de España si te encuentras allá? ¿Has leído la Constitución de Alemania si me estás oyendo desde allá? Igualmente es la Constitución de Dios y está escrita. Eso entonces no te libra de la ignorancia porque está escrita, está publicada. Está publicada para todos. Publicada significa está para el público, está para ti. Y si tú no la conoces, si tú estás en ignorancia, es porque no le has dado prioridad, no has puesto interés, no le das valor a eso. Cristo está diciendo, yo soy la palabra viva de Dios. Y la prioridad es esa. Usted debe comer de mí. Yo soy alguien que le va a dar prioridad a la palabra de Dios. Yo lo hice, diría Jesús. Yo soy la palabra viva del Padre. La palabra se hizo carne en mí, carne y hueso en mí. Entonces, si tú comes de mí comenzando cada día, pues entonces vas a salir de la ignorancia. Yo te daré el querer y el hacer, el desear buscar mi palabra, el leer la constitución de mi Padre Celestial. Yo soy esa constitución, yo estoy dentro de ti y yo quiero impartirme, que todo tu ser conozca, que todo tu ser salga de la ignorancia de lo que Dios ha constituido como aquello que le agrada a Él. ¿Tiene sentido? Total sentido. Entonces debo comer de aquel que lo logró hacer. Jesús le dio esa prioridad a lo que Dios había establecido. Él se volvió esa voluntad de hecha carne y hueso, hecho hombre. Y Él quiere hacer lo mismo, que cada uno de nosotros nos volvamos carne y hueso de la voluntad del Padre, que no haya en nosotros ignorancia. Pero para eso hay que darle la prioridad, hay que darle valor, hay que darle primer lugar. ¿Quieres ser libre de la ignorancia? Aquí está la clave. Sigamos. Algunos quieren conocer a Cristo solo como Salvador. Yo creo que todos empezamos por ahí, ¿no? Que me perdone, pero yo no le sirvo. Que me siga perdonando, pero yo no lo obedezco. Que me perdone, pero yo vivo para mis intereses. Creo que en muchos esa es la forma de vida comenzando nuestro caminar cristiano. ¿Y qué debemos responder frente a esto? No, eso no es así. No, andar con Cristo no es que Él me perdone, pero que yo no le sirva. El que Cristo me compró no significa que Él me siga perdonando, pero yo no lo obedezco. El que Cristo sea mi dueño no significa que me perdone, pero yo vivo para mis intereses. No, de ninguna manera. En eso no consistió la compra. En eso no consiste el nuevo pacto. En eso no consiste la nueva alianza con Él. Le pertenecemos a Cristo y ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Creo que tiene todo el sentido, ¿no? Entonces a nosotros nos dicen, usted ojalá le dé el primer tiempo del día al Señor, dele 15 minutos, abra la palabra, lea siquiera un capítulo que se leerá, no sé, 2, 3 minutos, subraye algo que el Espíritu le mostró, al menos una pregunta, una inquietud que le quedó, algo pues, pero o sea, le estás dando esa prioridad a Él, estás dándole ese primer tiempo a Él, estás dándole preeminencia a Él, y si tú lo haces con la convicción que estás recibiendo del Señor, yo quiero ser libre de ignorancia, ayúdame Señor, y yo quiero ofrecerte a ti, Padre de Gloria, a nuestro Señor Jesucristo como esa ofrenda
de, de, de los primeros amasijos que estoy haciendo como cristiano, del primer amasijo que estoy haciendo en el día. Jesús es esa ofrenda, Padre Celestial. Entonces te ofrezco a tu Hijo Jesús como la ofrenda que te puedo ofrecer hoy. Es la única y máxima ofrenda que puedes tú recibir y agradarte. Y sé que de esa ofrenda comes tú. Y yo quiero hoy comer también de esa ofrenda. Yo quiero comer de Cristo hoy, Señor amado. Santo Espíritu, que al abrir la palabra yo pueda comer de Cristo, que tú me muestres lo que necesito comer de Él hoy según las necesidades que tú sabes que hay dentro de mi corazón. De eso se trata. Y si tú estás haciendo eso día tras día, la ignorancia saldrá de ti, serás libre de la ignorancia. La enseñanza del Señor continúa, dice, de las primicias de vuestra masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Dios está diciendo que esa preeminencia a Cristo aplica para toda edad. Para el bisabuelo de 120 años si viviera hasta allá, para el abuelo de 90 y pico, para el papá de 70, para el hijo de 45, para el nieto que tiene solamente 3 años, para los bisnietos, etc. No aplica solo para el viejo piadoso o para la viejita pues piadosa. No, no, no. La preeminencia del Señor aplica para ti, para mí, para todos, sea la edad que tenga y el tiempo que tengas. La preeminencia ha de dársele a Él. Y con la fe, la certeza, Señor, yo quiero ser libre de la ignorancia. Yo quiero conocer la constitución tuya, Señor amado. Yo quiero conocer la constitución, los principios que rigen el reino de Dios. Recuerde que nosotros fuimos rescatados con propósito de reino. Recuerden que el Espíritu Santo nos está reclamando para el reino. Si el Espíritu Santo nos está reclamando y tú le estás diciendo, ayúdame, yo quiero cada mañana comer primeramente, que lo primero que yo amase y coma de lo que amase sea comer de Cristo, de la palabra, del verbo hecho carne. Yo quiero comer de ello. Santo Espíritu, ayúdame. Si el Espíritu nos está reclamando para reino y tú le estás pidiendo que te dé poder para andar en ese aspecto en el reino, pues será hecho totalmente. Tienes el deseo, el Espíritu Santo tiene el poder, se aunan. Recuerde, tú tomaste la decisión, o sea, tienes la fe, quieres ser libre de la ignorancia. A veces hay personas que me dicen, a veces ellos comentan, ¿no? A veces oímos que puedes tener tantas enseñanzas. Pues sí, yo nunca es que me he propuesto que voy a tener 5,000 enseñanzas de la palabra, no. Simplemente día tras día Dios está haciendo algo, está enseñando algo, las vivencias que está uno teniendo, la palabra que está leyendo, lo que el Espíritu Santo está abriendo y está hablándote. Con el tiempo, cierto, tú te vuelves como un pan, el cual otros podrán comer, sin ignorancia. Uno cada día está siendo más y más libre de la ignorancia, pero debes tener la fe de que dando esa primicia al Señor en la mañana, cada día, está siendo librado de la ignorancia. Recuerde que el Señor está hablando de que le ofrezcamos esta ofrenda cuando está hablando de la ignorancia que hay en nosotros acerca de la palabra de Dios, de los principios del reino de Dios, de los principios de la salvación. Muy bien. Entonces, creo que queda aquí algo muy importante para todos nosotros. Siempre nos han hablado de haga un devocional del primer tiempo del día, pero nunca lo habíamos visto tal vez de una manera tan gráfica, ¿no? O sea, estamos hoy viéndolo con plastilina. Y a mí me agrada que esas imágenes del Antiguo Testamento, wow, sencillamente le dan la claridad. Es como que la luz viniera sobre el Nuevo Testamento, ¿no? Al ver esto ya en forma de figuras, de imágenes, de escenas. Entonces, esa es la segunda gran lección en Limna. ¿Tiene sentido que se llame blancura Limna? Claro. Si en Limna logramos llegar a este punto en el cual tenemos fe, deseo de salir de la ignorancia y echamos mano del poder del Espíritu Santo para lograrlo, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a lograrlo, dándole a Dios el primer tiempo de la mañana, el primer tiempo del día. Tercera lección. Aquí ya vamos a hablar de la ofrenda por el pecado. Aquí ya no estamos hablando de una ofrenda por la ignorancia, sino por el pecado. O sea, debido a que somos ignorantes por un tiempo, entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a estar errando, no dándole al objetivo, no dándole al blanco. Entonces, dice aquí en la tercera ofrenda por el pecado. Dice acá entonces, claro está que cuando uno viene a Cristo no sabe, o sea, ignora, y entonces va a errar. Dice acá, y cuando errareis,
por esa ignorancia que había, ¿cierto? Y cuando errareis, pero ¿por qué no sabemos? Porque estamos ignorantes, porque estamos ocupados en otras cosas, porque el Señor me salvó de la muerte eterna del infierno, pero vivo para mí, no busco su voluntad, por eso no sé, por eso estoy en ignorancia. La ley está publicada, de modo que el no sé es problema de uno. ¿Por qué? Porque ya está publicado, la Biblia está publicada. Hoy tenemos acceso, gracias a Dios, en este país todavía a la Biblia que quieras. En otros países ya no tienen esa libertad. Una hoja es oro, una hoja de Biblia es oro. Pero nosotros tenemos todavía esta gran bendición. Entonces, el no sé es un problema de uno. Aquí está, es que estoy involucrado yo. Aquí tengo que hacer algo. Muy bien. ¿Qué es? Creer que Dios quiere librarme de la ignorancia y que su gracia está dispuesta para darme el poder interior, la fuerza interior, para que yo le ofrezca a Dios lo primero en la mañana. Sigue diciendo allí la escritura, y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras edades, o sea, tiene que ver con nosotros, ¿no? Si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, aquí está hablando de la ignorancia de todos, de un pueblo. Dice acá, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová con su ofrenda y su libación conforme a la ley, o sea, como estableció en Números 15, del 8 al 10. O sea, debe ofrecer allí ese novillo con todo lo que él indicó, o sea, con flor de harina, amasada con aceite, con vino, ¿cierto? Entonces se debe, debido a que hubo pecado, se debe ofrecer ese novillo de esa manera, cuando es un pecado de ignorancia de toda la congregación. Dice acá al final, y ojo con esto, y además de ese novillo, dice acá, y se ofrecerá un macho cabrío en expiación. Ojo pues, quiero que miren lo siguiente, devolvámonos. Observen lo que dice acá en el verso. Aquí, en el verso 24 dice, si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto. Subrayen, por holocausto. El novillo se ofrece por holocausto. Pero observen aquí al final dice que se ofrecerá además un macho cabrío en expiación. O sea, el novillo tiene que ver con el holocausto y el macho cabrío tiene que ver con la expiación. ¿Cuál es la diferencia entre holocausto y expiación? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ofrendas cuando se comete un pecado en ignorancia? ¿Cuál es la diferencia entre holocausto y expiación? Entonces, continuemos. Comparemos esto último que está en negrilla con el verso 27. Vamos, adelantamos un poquito, ¿no? Dice acá, si una persona pecare por yerro, observen que arriba nos dijo que si la congregación pecaba por yerro en ignorancia, ahora comparémoslo con lo que dice, si una persona, ya es el individuo, pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Pero cuando es toda la congregación la que yerra, se ha de ofrecer un novillo. Aquí Dios está mostrando la jerarquía del pecado y este ha de reemplazarse por un mayor y profundo reconocimiento de Cristo. Es por esto que dice el verso 24, si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en lo grato a Jehová con su ofrenda y su libación conforme a la ley, como se estableció en Números 15 del 8 al 10, y un macho cabrío en expiación. El novillo era para el holocausto, el macho cabrío para la expiación. ¿Cuál es la diferencia entre holocausto y expiación? Y ustedes van a encontrar aquí un tesoro, una perla realmente del reino de los cielos. El holocausto era algo que se quemaba totalmente para Dios. El holocausto era algo que se quemaba totalmente para Dios. El sacerdote no se comía nada de ese holocausto, de ese animal. El pueblo no comía nada que era el oferente, era algo para que solo Dios lo recibiera. Ofendimos a Dios, ofendimos su santidad, ofendimos su justicia, ofendimos su gloria, y Él debe ser vindicado y satisfecho. O sea que el holocausto es para que Dios sea vindicado, porque ofendimos a Dios con el pecado, así sea por ignorancia. Porque la ignorancia no nos libra de la culpa de pecado.
La ignorancia no justifica. La ignorancia no justifica al ser humano. Yo no puedo decir a Dios, Dios, es que yo no sabía. Yo diría, no, mi ley fue publicada. Mi ley fue publicada. La ignorancia no te justifica. A ti lo que te puede justificar es solo y únicamente que tú conozcas que mi hijo fue dado en sacrificio para, para quitar de ti la maldad, para quitar de ti el pecado, para librarte de la muerte eterna. Pero la ignorancia no te justifica. La ignorancia no nos justifica, hermanos. O sea, nosotros no podemos seguir tan olímpicos con que si al caso abro la Biblia cuando voy a la iglesia cada 8 días. Yo no puedo ser tan olímpico en cuanto a que abro la Biblia por allá cada cuarto día. No podemos seguir en ese olimpismo. ¿Por qué? Porque siguiendo en ese olimpismo seguimos ignorantes de tantas cosas. Y la ignorancia no te va a justificar delante de Dios. Es decir, esto es un llamado, es algo urgente, es algo como Dios quitando una escama de los ojos de nosotros. Algunos hemos dicho, no, yo voy bien, no hay problema. Pues Dios sabe que yo no tengo tiempo, Dios está diciendo, óyeme, yo estoy esperando que me des el primer tiempo. Que lo primero que amases sea ese pan espiritual. Y si tú comes de ese pan espiritual, yo soy ese pan espiritual, yo estoy ahí en la palabra junto con mi Espíritu Santo. Yo soy ese pan espiritual. Y si tú comes a primera hora de ese pan espiritual, entonces yo, que soy la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo, te libraré de la ignorancia. ¿Suena bien? ¿Te está diciendo algo el Espíritu Santo a ti hoy? Muy bien. Ahora, vemos entonces que el holocausto debe vindicar y satisfacer enteramente a Dios porque le habíamos ofendido. Ahora, de otra parte, también hay expiación. Es lo que sucede con el macho cabrío. O sea, el novillo es para vindicar a Dios. Pero el macho cabrío tiene que ver es con nosotros, con la expiación que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos ser perdonados, liberados, justificados, reconciliados. Es decir, la expiación obra sobre nosotros. Es por esto que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Uno va y lee Hebreos y uno en Hebreos dice, porque Cristo es el mediador o el garante, el fiador de un nuevo pacto, de un mejor pacto. Y entonces le preguntamos a las personas cristianas, ¿qué significa un fiador? No, pues que él garantiza que se lleve a cabo el pacto. Ajá. ¿Y qué me puedes decir más? Pues no, eso, ¿no? Él garantiza. Pero ahora podemos ver, Cristo es el mediador, o sea, Cristo es tanto el novillo holocausto que satisface las demandas de Dios, que fue ofendido por nosotros al cometer el pecado, el yerro por ignorancia. El holocausto satisface plenamente al Padre, pero el macho cabrío, que es otra cara, dijéramos, otro aspecto del sacrificio de Jesús, él lo que hace es obrar expiación sobre nosotros. O sea que Jesucristo satisface las demandas de Dios Padre, pero Él también satisface las demandas, la necesidad que tenemos como seres humanos para poder seguir caminando con Dios cuando cometemos un pecado, un yerro por ignorancia de la palabra de Dios. ¡Wow! Entonces, increíble. Cristo tiene el poder y la capacidad dada por Dios para estar satisfaciendo el corazón del Padre y poder satisfacer la necesidad que tenemos nosotros. El Padre necesita vindicar su santidad, su justicia, su ley. El ser humano necesita ser perdonado, liberado, reconciliado para poder seguir caminando con Dios. Y Cristo hace ambas cosas simultáneamente. Él trabaja en el corazón del Padre y Él trabaja en el corazón de nosotros. Increíble. Qué poder el que tiene Jesús. Qué maravilla que sea Él nuestro mediador. Esto es muy poderoso. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que por ignorancia le faltamos al Señor. Erramos, cometemos pecados, cometemos errores. Muy bien. Cristo es quien satisface la necesidad del corazón de Dios y satisface también la necesidad de nuestra condición humana. Este macho cabrío que aparece aquí fue agregado por Dios en Libna. Dios había hablado de este mismo sacrificio allá en el monte Sinaí. Pero cuando él habló en el monte Sinaí, habló solamente del novillo, no habló de este carnero. O sea, en el monte Sinaí, el novillo hacía ambos oficios, para decirlo de alguna manera. Hacía tanto de holocausto como de expiación. Pero ahora la palabra de Dios, Dios nos amplía, nos amplía el concepto,
nos abre esas dos caras que hay en Cristo como mediador. Él como mediador de una parte arregla el corazón del Padre y de otra parte viene y arregla todo lo que tiene que arreglar dentro de nosotros para que no se vuelva a dar la misma ofensa hacia el Padre. Por eso lo abre el Señor, ahora lo abre en dos figuras. En la figura del novillo como holocausto hacia Dios y en la figura del macho cabrío como el sacrificio que nos trae el perdón y la reconciliación con Dios. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Porque uno empieza a apreciar más, a entender más a Cristo, a entender más la obra de Él, a entender cuán valioso es Él para Dios y para nosotros, cuán valioso es Él en el reino de Dios, cuán valioso es Él en nuestro crecimiento, en nuestro caminar, porque estaremos siempre ignorando algo que aún no conocemos. La ignorancia irá disminuyendo, pero hay posibilidad de que estemos pecando por ignorancia. Muy bien. Entonces dice acá, la primera vez que habló Dios de este tema, un mismo animal llevaba a cabo el holocausto y la expiación en sí mismo. Se lee en Levíticos 4, del 13 al 21, donde no se habla del macho cabrío. Recuerde que hasta allá el novillo cumplía las dos funciones, de holocausto y de expiación. O sea, obraba hacia Dios y obraba hacia nosotros. Pero Dios quería que tuviéramos esto aún más claro y lo abrió mostrando dos aspectos en estos dos animales en limna. Limna es blancura. Dios está insistiendo, quiero que ustedes sean gente blanca, conquistada y conquistadores por el Espíritu Santo. Dice acá entonces, revisando allá Levíticos 4, lo que habló en el monte Sinaí, dice, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, oigan, aquí donde nos está diciendo que por ser ignorantes no es que no seamos culpables. No, la ignorancia no me libra de la culpa. La ignorancia no me justifica ante Dios por un error cometido. ¿Por qué? Porque Dios ya publicó su palabra. Existe un libro llamado Biblia que está en tu mano, allá en tu escritorio, no sé si en tu nochero, o a lo mejor lo tienes empolvado porque no lo abres. No lo sé. Pero la ignorancia no te justifica por los errores que cometas ante Dios. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Observen que aquí en esto estamos en el monte Sinaí. Aquí un único animal hacia obraba los dos aspectos. Obraba hacia el corazón de Dios y hacia el corazón de los hombres. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Ojo, cuando dice acá que los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro, aquí está diciendo es que la ignorancia no es la que te justifica, es el sacrificio de Cristo que te justifica si reconoces que hubo pecado contra Dios. El pueblo tiene que reconocer, pecamos contra ti, Señor. Pecamos contra ti. Y ponemos ese pecado sobre Jesús. Ponemos ese pecado sobre Jesús. Estamos creyendo entonces que Él es el Cordero de Dios. Estamos creyendo que Él es el que justifica. Pero tenemos que reconocer que nosotros pecamos. Porque si tú simplemente estás diciendo, pues yo no sabía. Entonces usted nunca va a buscar entender el sacrificio de Cristo. Se va a escudar en la ignorancia. Pero estás viendo que la ignorancia no te justificará ante Dios. Salga detrás de ese burladero. Salgamos detrás del burladero que se llama ignorancia. Y empecemos a buscar a Dios en las primeras horas. Empecemos a comer de esa ofrenda que es Cristo mismo, la palabra viva de Dios, para salir de la ignorancia. Es el sacrificio de Cristo que te justifica si reconoces que hubo pecado contra Dios, que el derecho de Dios fue menoscabado, aunque por ignorancia. Continuemos en Levíticos 4, allá lo que habló en el monte Sinaí. Y el sacerdote ungido meterá la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Cualquier persona puede ser perdonada si sabe que pecó, confiesa su pecado y acepta que el sacrificio de Cristo fue por su pecado. Cuando está haciendo esto, es cuando está poniendo la mano sobre el cordero y la sangre es llevada al santuario por la persona.
Si una persona no confiesa sus pecados y dice, pues yo nunca he pecado contra Dios, si dice algo más, pues fue por ignorancia. Si usted está hablando así o oye a alguien hablar así, esa persona no tendrá los beneficios de la obra redentora de Cristo en la cruz como Cordero de Dios. Bien importante esto. Cuando está haciendo esto, confesando que pecó y poniendo sus pecados sobre Jesús, ¿cierto? Cuando está haciendo esto es cuando está poniendo la mano sobre el cordero y la sangre es llevada al santuario. Es así como la expiación se hace una realidad personal, subjetiva. Cristo entró al cielo por nosotros y también en nosotros. Cristo entró al cielo por nosotros para ofrecer su sangre. Y también entró en nosotros. Pero Cristo, tienes que mirar primero, entró al cielo por ti. Él no solo es el Cordero, Él no solo es el sacrificio, Él es también el sacerdote. No olvides, Él está haciendo ambos papeles. Él es tu sumo sacerdote, Él es mi sumo sacerdote. Y cuando yo estoy confesando sobre Él mis pecados, diciéndole, sí, yo pequé, yo hice lo malo delante de ti, Señor. Yo pequé contra el cielo, oh Dios. Yo pequé contra la palabra, Señor amado. Yo pequé y estoy poniendo todo este pecado sobre ti, Señor. Entonces, Él no solo es el Cordero, Él es el sacerdote. Y entonces Él, ante esa confesión, ese reconocimiento, Él entonces entra al cielo con su sangre para que Dios te dé el perdón de todos tus pecados. Dice acá, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Usted se acuerda que cuando él entraba al lugar santo, al lugar santísimo, desde el velo, de la entrada al lugar santísimo, hasta llegar al arca sobre la cual estaba el propiciatorio, en ese recorrido, que era un caminar para entrar directamente a la presencia de Dios, él mojaba su dedo y 7 veces estaba esparciendo a medida que iba caminando, iba, dijéramos, poniendo la sangre como un camino que iba desde el velo hasta la presencia misma de Dios sobre el arca del pacto en el propiciatorio. Por eso es que Dios dice, o la palabra establece, que la sangre es el camino nuevo y vivo que nos lleva a la presencia de Dios. 7, ¿por qué 7 veces? 7 es el número que significa completación, o sea, la santidad, la justicia, la gloria de Dios han de ser completamente satisfechas y vindicadas. Por eso es que él, el sacerdote, esparcía con su dedo 7 veces a medida que iba caminando del velo hacia el arca donde estaba la presencia misma de Dios. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, observen que esa sangre no solo era llevada y esparcida en el lugar santísimo, sino que con ella también se ponía en los cuernos del altar, en los cuernos allí donde se ofrecía el holocausto, a la entrada al tabernáculo. Ahora, nosotros cuando acercamos al altar, debemos o tenemos que cogernos de los cuernos, asirnos del cuerno, de los cuernos. Cuando tú estás cogiéndote de los cuernos que están allí en el altar del holocausto, tus manos están también untándose de la sangre de Jesús. O sea, ahora la sangre está también delante de ti, está en tus manos. Entonces, la sangre sobre los cuernos del altar indica que ahora la sangre está también a tu disposición. La sangre fue primero para Dios, delante de Dios. Pero ahora puedo agarrarme de los cuernos del altar para ser perdonado con base al sacrificio de Cristo. Y entonces no solo Dios es vindicado, sino que yo también soy perdonado. O sea, cuando Dios es vindicado, se consumó el holocausto. Y cuando yo soy perdonado, se consumó la expiación. Y le quitará toda la grosura y el alarde sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Observen que era el mismo sacrificio haciendo las dos funciones, pero en Limna Dios abrió esas dos funciones para que lo viéramos aún más claro. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Bueno, poderoso, todo esto es muy poderoso.
Notemos que aquí el mismo animal era holocausto y expiación en la instrucción dada por Dios en Sinaí. No aparece el macho cabrío, que luego aparece en Números 15, instrucción esta que es dada para cuando estén dentro de la tierra prometida. ¿En dónde están? En Libna, recibiendo la instrucción sobre sobre el novillo y sobre el macho cabrío. Veamos ahora en Números 15, 27, la situación para el individuo. Todo esto que vimos es cuando el pueblo entero comete un error, un pecado, un yerro por ignorancia. Ahora, ¿qué pasa con la persona? El individuo, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado. O sea, fíjense que es, digamos, más sencillo, en cierta forma, para la persona como individuo, ¿cierto? Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Esto es ligna, blancura producida por el perdón y la reconciliación. Vamos ahora a Números 15, 29. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitara entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciera algo por yerro. Aquí Dios está diciendo algo muy importante. Dios está diciendo que la manera de relacionarse con Él y de buscar el perdón, la expiación, es igual tanto para el judío, que se llama israelita, ¿cierto? Y cualquier extranjero, según el término de los judíos. O sea, es una misma ley. Dios está aquí rompiendo, mostrando que no hay una pared que separe. Dios no tiene una legislación para el judío y una legislación para aquel que no es judío, pues. No, la legislación es la misma, la manera de ser perdonados es la misma, la manera de ser expiados es la misma. Eso es interesante. Desde el Antiguo Testamento Dios estaba mostrando que él había echado abajo cualquier pared de separación entre los unos y los otros. Este verso muestra que el Señor murió por todos, judíos y no judíos. Todos hemos pecado y si reconocemos ante Dios nuestro pecado y que el sacrificio de Él es por nosotros, para creerlo y llevarlo a nuestro interior, seremos perdonados y reconciliados. Esto es bien, bien importante, ¿no? Los versos 30 y 31 nos muestran que no hay tal universalismo de la muerte de Cristo por todos. O sea, hay personas que dicen, no, la Escritura dice que Cristo murió por todos. De tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Al mundo, que nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree se pierda y no tenga vida eterna. Entonces la gente dice, a la carrera dice, no, ya dice que Jesús murió por todos, entonces todo el mundo es salvo. No necesitan buscar a Cristo, no, Dios ya hizo eso. Dios mandó a Jesús y con la muerte de Jesús todo el mundo ya fue redimido. No, eso no es cierto. Observen lo que dice la Escritura en Juan 3:20. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, entonces hay que creer lo que Jesús hizo por nosotros, por todos. Jesús vino y murió por todos, pero eso se hará realidad, esa salvación de la muerte eterna y de la maldad, esa salvación será para aquellos que crean como individuos en lo que Él hizo. De lo contrario, entonces la gente ni quiera buscar a Dios, va a seguir en su vida como le plazca, sin buscar santidad, sin buscar a Dios, y asumen que son salvos, es lo que llaman universalismo. Dice acá, será efectiva para los que se arrepienten esa salvación. Si no se cree, no se usufructúa. Yo no tendré los beneficios de la salvación dada por Jesucristo si yo no creo como individuo en Él y confieso, Señor, yo pequé contra ti. Yo pequé contra ti. Y vengo aquí porque sé que puedo poner mis pecados sobre ti. Tú eres no solo el Cordero, sino que tú también eres el sacerdote. Y tú vas a llevar tu propia sangre. Tú como sacerdote llevas tu propia sangre de Cordero para presentarla ante el Padre por mis pecados y entonces seré perdonado. Tengo que tener esa fe personal y de hacer esa confesión personal. Más la persona. Entonces aquí viene lo siguiente. Ojo con esto. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, dice acá, ultraja a Jehová. Ultrajar es blasfemar. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, o sea, tanto para el judío como para el no judío, ultraja a Dios, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. ¿Por qué podemos permanecer en ignorancia?
por tener en poco la palabra de Dios. Mientras tengamos en poco la palabra de Dios, que solo la abrimos Biblia cuando vamos a una congregación cada 8 días, o simplemente la abrimos por allá cada mes, seguiremos en ignorancia. Habrá hierros. Y Dios sabe hasta dónde realmente estamos rindiéndonos a Él o no estamos rindiéndonos a Él. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella, su maldad caerá sobre ella. Aquí hay algo muy, muy interesante, ¿no? Cuando nosotros venimos a Jesús, Jesús nos perdona los pecados, o sea, los toma, los quita de sobre nosotros. Pero aquí no, aquí la maldad no es quitada de sobre la persona que anda en soberbia diciendo, no, yo no necesito confesar mis pecados ni creer que he pecado. No, 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 no. Si hice algo malo, pues fue por ignorancia. Ya como no leo ese libro, ni conozco esas cosas, ni soy de iglesia, no hay problema. Está en soberbia. Entonces, esa persona, primero, no se le quita la maldad que hay sobre ella. Lo contrario, se le hará caer toda esa maldad sobre esa persona. Eso es lo que está diciendo acá. O sea, wow, el perdón es lo contrario a que yo sea aplastado por la maldad que ha habido en mí. El perdón es lo contrario. El perdón es levantar, quitar de sobre mí la maldad que ha habido en mí que me hizo cometer pecados y la ignorancia incluida ahí. De lo contrario, esa maldad caerá sobre la persona. Eso es algo tremendo. Entenderlo es maravilloso. La persona natural o extranjera que actúa en forma soberbia sin reconocer sus pecados y sin humillarse para recibir a Cristo, está ultrajando, blasfemando a Dios. ¿Suena duro? Durísimo, ¿no? La persona natural o extranjera que actúa en forma soberbia sin reconocer sus pecados y sin humillarse para recibir a Cristo, está ultrajando, blasfemando a Dios. Se requiere una decisión personal. Solo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso lo dice el Señor ¿en dónde? En Marcos 16:16. Solo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, amados, queremos ser libres de la ignorancia. Lo primero es que tengas la fe, la certidumbre que Dios te está diciendo, no puedes tú seguir consintiendo la ignorancia. Dame una ofrenda diaria, primera hora, primer amasijo, primer alimento. Dame de ese amasijo. Yo comeré de ese amasijo, pero tú también te dirá Dios, vas a comer de ese amasijo. Tú comerás de mi hijo amasado con el Espíritu Santo cada mañana, cada día. Y eso te librará de la ignorancia. Mi hijo no es ignorante, mi hijo es la verdad total. Solo Él te puede librar de ignorancia en cualquier y en todos los aspectos en tu vida. Solo Él te puede librar. Él es la verdad. Y si tú lo conoces la verdad, te hará libre. La verdad te hará libre. Él te hará libre. Solo Él te puede liberar de la ignorancia. Amén. No consientas más la ignorancia. Dile a Dios, creo en que lo que tú dices es cierto. Ahora, no lo voy a hacer en mi fuerza, porque no tengo confianza en mí mismo, Señor. Yo ya aprendí la lección. Voy a esforzarme en la gracia. Voy a creer que me amas, que me amas, que me amas. Y por ese amor vas a obrar en mí el que yo desee, el que yo anhele, el que me guste tu palabra, el que me deleite en tu palabra, el que me deleite en entenderla, el que me deleite cuando tú la expones, la abres, la extiendes para que la pueda ver con detalle. Dame esa hambre, dame ese placer, dame ese gozarme en tu palabra, Señor amado. Y si tú te esfuerzas en la gracia, porque tienes la fe en lo que Dios te ha dicho, no consientas la ignorancia, entonces, poco a poco, Dios irá dando esa hambre por la palabra de Dios y ese deleite en entenderla. Amén. Entonces, lecciones poderosas en Libna. Lecciones poderosas para que podamos ser lavados, limpiados, purificados, blanqueados por el Señor mismo. ¿Cuándo? Cuando entremos
a la tierra de promesa. Tú y yo ya entramos a la tierra de promesa. Si tú aceptaste y recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador y Él te dio su Espíritu Santo, tú ya entraste en la tierra de promesa y Él entró en ti. Y ahora estamos entonces decididos a qué? A ser libres de, como vimos, de la incredulidad, libres de la presunción en nuestra propia fuerza, libres de la ignorancia y libres de los pecados que cometemos por ignorancia. Ahí tenemos toda una forma de caminar con Dios, una maneras de entender más y más el maravilloso sacrificio de Jesús. Jesús es el mediador. ¡Wow! Él satisface el corazón del Padre y Él también suplirá lo que necesitemos para caminar cada día de manera más recta delante de Dios. Él es el mediador. Él hace ambas cosas. Él ejerce ambas funciones y lo hace a la perfección. Bendito sea Dios por el sumo sacerdote que tenemos, por el mediador que tenemos en Jesucristo. Amén. Cuando tú cometes un pecado y vas al Señor para que te lave y te limpie y te dé el perdón, debes creer que Jesús como mediador dejó totalmente satisfecho el corazón del Padre. El Padre no volverá a acordarse de lo que hiciste y te seguirá tratando, te seguirá amando, seguirá teniendo comunión contigo. Ahora, no olvides que a pesar de que Dios nos ame, como estamos viendo, de que Él quiere tener comunión contigo y la sigue teniendo, Él trae una disciplina sobre nosotros cuando estamos cometiendo errores y no los corregimos oportunamente. Él va a traer disciplina sobre nuestra vida, pero esa disciplina es manifestación del mismo amor de Dios. Dios no quiere que perdamos la eternidad que Él ganó para nosotros en la cruz. Él no quiere que perdamos esa eternidad y por eso nos disciplina. La Escritura es clara y dice que Dios corrige a todo aquel que acepta por hijo, ¿cierto? Y castiga a todo aquel que es adoptado por Él. Entonces, entendemos cada día más y más de Cristo, tenemos más fe, más confianza y entramos en un reposo, en una paz interior maravillosa. La tierra de promesa es una tierra de reposo. Entender a Cristo y su obra te da reposo, te da confianza, te libra de temores y cada vez más entiendes del amor de Dios y lo asimilas. Bendito sea el Señor por ello. Vamos a orar, darle gracias a Dios. Padre bueno, gracias por lo que nos estás dando. Jornada tan poderosa, jornada en la que vemos tanto del Nuevo Testamento, Señor, hecho figuras que nos ayudan a entender más y más lo que nos das. Bendito seas. Gracias. Deseamos que esta palabra la abras más en nosotros, que germine, que crezca, que se fortalezca y que dé fruto. Gracias, Señor. Gracias. Enseña nuestra conciencia sobre estos aspectos tan poderosos de la obra tuya. Enseña nuestra conciencia acerca de lo que es la mediación tuya entre el Padre y nosotros. Bendito seas. Qué maravilloso mediador, que deja enteramente satisfechas ambas partes, oh Dios. Oh Señor, que cada vez que haya conflicto en nuestra vida por errar, por ignorancia, sepamos que tú dejas totalmente satisfecho el corazón del Padre y llenarás y suplirás enteramente a la necesidad que tengamos para no volver a caer en los mismos yerros. Gracias, gracias, Señor de gloria. Eres el Espíritu santificador, bendito seas. Santo Espíritu de Dios, gracias por tu obra. Gracias, Señor. Alabado seas en el nombre de Jesús. Señor, que esta palabra sea grabada como con cincel, como con fuego en nuestro espíritu, en la médula de nuestro ser mismo, Señor, te lo pedimos. Y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Recibimos todo lo que tú has puesto en nuestro espíritu en esta noche, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por poner en nuestros corazones la fe, la decisión de no permitir, oh Dios, la ignorancia en nuestras vidas, oh Dios, de no consentir a la ignorancia en nuestra vida, de no darnos pretextos, oh Dios. Gracias, Señor, porque la ignorancia no nos justifica delante de ti. Gracias por hacernos entender esto, bendito Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendito seas. Amén y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, Dios.